Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esto que se llama Link Cristiano. Mi nombre es Eliseo Galindo, soy un pecador como todos los demás, buscando la verdad de Dios a través de su palabra. El Verbo, Yeshua Mashiach, es Jesucristo nuestro Señor. Bienvenidos, Shalom, Shalom. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar, antes de empezar el tema, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos conceda su don de entendimiento y de sabiduría. Vamos a hablar antes de abordar el tema de hoy. Padre Santo, Abba, Señor nuestro Dios eterno, a ti sea la gloria por siempre, para siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti queremos darte la gloria, Señor. Te pedimos sabiduría y entendimiento, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Padre Santo, para que por medio de tu palabra, para que por medio de este estudio bíblico, Señor, nos abra los ojos y nos hagas entender que hay en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que tu palabra sea confrontando nuestro ser, nuestras cosas, nuestra forma de pensar, para que nuestra voluntad se alinee más con la tuya, Señor, para que nos sincronicemos más contigo, Padre Santo. A ti te damos las gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar aquí presente, Señor, en este programa que se llama Link Cristiano, Señor. Gracias, Señor, porque por tu gracia, por tu misericordia, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, nuevamente a escuchar tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, entender y que no nos desviemos, Señor, de tu palabra, ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra, Señor. Ayúdanos a esforzarnos y ser valientes, Señor, como lo hiciste con Josué. Señor Padre Santo, a ti sea la gloria, porque por siempre va a ser la gloria para ti, Señor. Todo esto que hacemos es para glorificarte, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo, por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a ir a la palabra de Dios, a Génesis, capítulo 37. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a hablar después de lo que se trata el tema. Entonces, Génesis capítulo 37, empezando desde el versículo 1, dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, la aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y le contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas del padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem.
y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, les ruego que me muestre dónde están, apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle una cisterna, y demos alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó eso, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. Ahora vamos a leer un versículo más en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 26. Dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por este nuevo capítulo del Cristiano. Permite que nuestros oídos se abran, nuestro corazón entienda y se redarguya, y que tu palabra atraviese cada uno de nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestro espíritu, para que podamos entender, para que tú nos instruyas con respecto a tu palabra. Gracias, Padre, por esa palabra, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor, por este día. Amén y amén. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? La actuación del envidioso es constante. Vamos a repetir el versículo 11 de Génesis capítulo 37, el que hice énfasis al principio. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Siempre la envidia va a estar en cada uno de nosotros, siempre va a estar presente, siempre hay un motivo, siempre se está buscando un error, cualquier cosa, para cada quien sacar una amargura, su amargura. El envidioso siempre va a estar con algo de amargura. Entonces el tema de hoy se titula
¿Será envidia o no? Sí, señores. ¿Será que sentimos envidia por algo o será que los envidiosos son los demás? Bueno, entonces para responder esta pregunta vamos a ver algunas citas bíblicas. Por ejemplo, Proverbios 14:30. Proverbios 14:30 dice, una mente tranquila da salud al cuerpo, mas la envidia come los huesos. Otra cita bíblica, Santiago 3, capítulo 3, versículo 14, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Y en el versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Volviendo al libro de Proverbios, en el capítulo 27, versículo 4, también leemos, la furia es cruel y la ira impetuosa, pero ¿quién se puede enfrentar a la envidia? Pues la envidia, ¿qué sería? La envidia podría ser como un resentimiento profundo, un rencor que a menudo, contrario, es hacia otra persona que posee algo que deseamos. Pero ¿qué deseamos de aquella otra persona? O sea, yo quiero esa otra persona, o sea, me resbala. Es algo enfermizo, es eso que nos hace sentir inferiores o incapaces de conseguir ese vacío que tiene, que ves que lleno en alguien más. Entonces la llenura en alguien más y entonces a ti como que te da rabia, como que te da envidia. Como consecuencia, sientes tristeza, sientes decepción, desilusión, inseguridad, imposibilidad, que provoca el deseo de destrucción, que enferma nuestros huesos, nuestra mente, nuestra alma. Si leemos en Gálatas capítulo 5, el capítulo 5 es un capítulo muy importante en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a Romanos, capítulo 13, versículo 13 y 14 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, del Señor Yeshua, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Como observamos en las Escrituras, la envidia es obra de la carne, y por lo tanto va contra el espíritu. Si nos ponemos a darle importancia, estaba deteriorando nuestros pensamientos, al punto de envolvernos en cada cosa, engañándonos, dando mal testimonio, inventando chismes, entre otras cosas. La shonjara, que significa lengua maldita. Pero más que afectar al envidiado, nos va a afectar a nosotros mismos. No digo que seamos inmunes a la envidia, porque todos en mayor o menor medida pues hemos sufrido en algún momento de nuestra vida, hemos sufrido de envidia. ¿Y por qué es un sufrimiento? Porque la envidia no es buena, no se siente ni siquiera agradable, es agobiante, es una sensación terrible, es un agobio de competir con otros, como con el fin que siempre vamos a perder, como que porque él sí, yo no. Eso es un sufrimiento, poniéndonos nosotros a la otra persona en un pedestal, la ponemos en una posición superior de abundancia y bienestar sobre nosotros, implicando darle atención de más, atributos exagerados algunas veces, y surge la impotencia, la frustración, el desánimo, llevando a otro tipo de consecuencias. Un ejemplo, la ira. Cada vez que ves a la persona envidiada, te va a dar ira, furia, dependencia hacia esa persona. Volviendo a la historia de José, entonces en Génesis capítulo 37 hay un tema interesante. En los hermanos de José, cada vez que lo escuchaban, ¿qué sentían?
rabia, le sentían ira. Y esa ira era consecuencia de la envidia que le tenían. Es decir, cuando contaba sus sueños, cuando su padre lo consentía, él era el consentido, el preferido, el privilegiado. Sí, entonces hasta el punto de querer asesinarlo. O sea, era tanta la ira que le tenían, tanta la envidia, que se formó en las ganas de asesinarlo. Por gracia de Dios, o sea, si no es por Dios, por la gracia, por el poder de Dios, a lo hubieran matado y hasta hubiera quedado la historia de José. Pero por gracia de Dios fue vendido, y si seguimos leyendo los siguientes capítulos, pues José tuvo su historia, una muy buena historia. José también él mismo alimentó la envidia en todo momento. José alimentó la envidia en todo momento, en toda su historia, ¿sí? Como dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 4 al 6, dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Algunas de las consecuencias de la envidia podrían ser, o bueno, más bien, son ansiedad y depresión. O sea, son dos cosas que van como muy de la mano, la ansiedad y la depresión. Incide mucho su actitud hacia la vida, moldea la victimización y estar siempre a la defensiva con ironías, altanerías, distancias. Es una persona que se vuelve fría, hiriente, que menosprecia y critica de manera negativa a la persona que envidia, o sea, a la persona que es envidiada. Otra consecuencia es la negación. La negación es la que tiene, yo creo que el 99.9% de los envidiosos, es que no se reconoce, que no reconocen su propia envidia. Y al hacerle ver esto, pues se siente descalificado. No reconoce limitaciones personales y piensa en eso como una debilidad. Otra consecuencia es la infelicidad. Yo creo que esa consecuencia viene y trae las otras consecuencias, la infelicidad. ¿Por qué? Porque no es feliz con nada, nada le gusta, no le llena nada, todo lo percibe como mínimo, no le gusta nada, nada le parece, es infeliz por lo que no tiene, y por lo que tiene también es infeliz, porque si yo tengo una sala, él quiere una sala más grande, pero compra la sala más grande y aún así no siento felicidad. Vamos a ver más citas bíblicas. Vamos al libro de Salmos, capítulo 37, versículos 1 y 2. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Debemos ver la envidia como falta de madurez. Debemos verla como falta de madurez, como cuando se es niño. Es como la competencia de querer lo que el otro niño o niña tiene. Por eso esos sentimientos tienen que desaparecer con el tiempo. Es importante, como padres de familia, enseñarle a los niños que eso es controlable, que eso toca controlarlo. Que si el niño tiene otra cosa, enseñarles a compartir, que no todos tienen las mismas oportunidades de juguetes o de cosas así, donde es sano, ¿no? Tampoco generar en un niño el deseo de competencia, de que debe ser mejor, y que yo soy mejor estudiante, que yo me aprendo más rápido las tablas de multiplicar. Todas esas cosas hay que enseñarles a que no sean competencias insanas, sino más bien enseñarse a que se ayuden unos a otros para derribar la envidia, porque por naturaleza somos seres envidiosos. Como decía el Salmo: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Muchas veces también sentimos envidia por eso. Ay, este man tan chévere que la pasa cada 8 días tomando, al otro día va a trabajar sin guayabo, sin nada, pero es que usted no sabe cómo es su vida personal, usted solo ve la pantalla. Tampoco es bueno envidiar esas cosas, las cosas que no son de Dios. Algunas clases de envidia son, por ejemplo, la disfrazada. Una envidia disfrazada sería algo así como: me alegro por ti, siento envidia de la buena. Cuando empezamos con primera persona, no está celebrando el logro, no, está
pensando en que yo también voy a tenerlo, yo lo voy a lograr, yo esto y lo otro, yo tengo que ser mejor que esa persona. Otra clase de envidia o de envidioso sería el criticón o la crítica. Crítica pero destructiva, no la constructiva. Critica el logro de la otra persona, minimiza sus logros. Por ejemplo, X persona lo hizo mejor, aquel compró uno de mejor calidad. Por ejemplo, yo me compré, digamos, unos audífonos para el celular. Y entonces, ay no, pero es que esos audífonos se le dañan rápido. Por ejemplo, mi tío Pablo se compró unos esos inalámbricos y esos sí son buenos. Eso sería un ejemplo de un envidioso criticón. Otra clase de envidioso o clase de envidia sería el bocón, el que tiene la boca grande, el que le gusta la lashon hara. La lashon hara, como decía antes, es lengua maldita. Yo tengo un estudio sobre la lashon hara. Vamos a ver si lo podemos realizar por este medio. El bocón evidencia su envidia alzando la voz. No me gusta. Pero si a ti te gusta, ¿yo qué puedo hacer? Entre gustos no hay colores. Entre gustos no hay disgustos. Eso es una clase de envidia. Sobre todo cuando alza la voz. Por ejemplo, yo compré unos zapatos. Pues yo no tenía mucha plata, me tocó unos baraticos. Entonces, esos zapatos están feos. Y alzando la voz, ¿no? No, pero es mejor que compres de marca, te van a durar más. Eso sería un envidioso bocón. Otra clase de envidia sería el de la víctima, como decían por ahí, la víctima. O víctima, la víctima, los que les gusta victimizarse. Por ejemplo, ¿por qué yo no puedo? Él sí. Porque ella tiene esas pestañas tan hermosas y yo no, me toca unas falsas. Ay, a mí la vida no me sonríe. Y él tiene carro, casa. Y yo, a mí la vida no me sonríe. Pobrecito yo. No. O, ¿qué hice para estar así? ¿Qué he hecho para merecerlo? ¿Y por qué tú sí estás bien y yo no? Ese es el envidioso o la envidia de la víctima. Y se agrandan las emociones trayendo consecuencias que vimos anteriormente. Una de las consecuencias es la shonjara y la ira, que hasta puede causar el deseo de asesinar a una persona. La envidia es peligrosa. La única forma de acabar con este pecado es buscando sinceramente al Padre Eterno, a nuestro Yahweh, por medio de su Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Normalmente es a Él al que buscamos de último. Pero como en todas las escrituras, debe ser el primero. Siempre lo dejamos para lo último. Ese es un gran error nuestro. Vamos a la palabra nuevamente. En Proverbios 27:4 ya lo habíamos leído, pero vamos a volverlo a leer. La furia es cruel y la ira impetuosa. Pero ¿quién se puede enfrentar a la envidia? Si bien la envidia es un pecado, tiene sus consecuencias, tiene clasificaciones. También hay afectación en la forma de ser de las personas. Veamos, por ejemplo, aquí hay otros, vamos a dar unos ejemplos más de envidiosos. El humorista, por ejemplo, se burlan de todo lo que el envidiado logra, o dice, sacando chistes ofensivos o sarcásticos, con el fin de hacer sentir mal a la otra persona. Lo que hablábamos ahorita. El retraído. Son personas que no van de frente, no ataca de frente, se agazapan, siempre está al acecho para hacer notar el más mínimo error. Si tú le preguntas, es probable que se enfade y evada lo que quiso decir o hacer. También está el famoso frentero. Es que yo soy muy frentero, yo digo las cosas de frente, yo no me pongo con pelos en la lengua. No. Por el contrario al anterior, estas personas van de frente, atacan directamente. Normalmente se trata de personas inseguras, agresivas y tratan de notar tus defectos para que no disfrutes tus logros. Pueden poner obstáculos en tu camino para que no puedas tener éxito. También está el pesimista. El pesimista busca consumirte. Es peligroso. Baja tu motivación, contradice cualquier cosa buena que tú le digas y trata
de nombrar el mayor número de cosas negativas de lo que logras que de lo que realmente es. El competitivo no dice nada abiertamente, pero lo demuestra con su actitud. Siempre quiere rivalizarte y está pendiente de todo lo que haces. Por ejemplo, si compras un televisor o un celular, se apresura a comprar uno mejor. Si compras un mueble, busca uno mejor. Y lo peor es que nunca está conforme. Así tenga todo mejor que tú, siempre va a envidiar tus cosas. Son personas que nunca van a estar satisfechas con nada, por el deseo de tener lo que tienen los demás. Entonces, vuelvo al título del tema de hoy. ¿Será que lo que yo tengo es envidia o no? No sé. Reflexionemos sobre eso. Recordemos que Yahweh, nuestro Padre Eterno, pesa los corazones y Él sabe qué pensamos y qué pretendemos. Veamos aquí otra vez, vamos a Proverbios, capítulo 28, versículo 23. Dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Y en Proverbios, en el mismo libro de Proverbios, capítulo 26, 2 libros antes, versículo 24, dice, del 24 al 26 dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 amonestaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Entonces tenemos que tener cuidado con las clases de amigos que tenemos. En el Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 20, habla de los 10 mandamientos. En el versículos 3 y 4 dice lo siguiente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, eso que tiene que ver con la envidia. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las tierras. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la envidia? Pues primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué es arrepentirnos? Arrepentirnos en hebreo, la palabra arrepentimiento en hebreo significa teshuvah, que quiere decir dar la vuelta. ¿Darle la vuelta de qué? Dejar de mirar el mundo para voltearnos a ver a Dios, apartarnos para Dios. Eso quiere decir teshuvah. Y volver al Padre, porque al ser obra de la carne de la envidia, volvemos al tema de la envidia, porque al ser obra de la carne, estamos poniendo por encima del Rey de Reyes nuestros propios deseos. O sea, nos estamos haciendo una imagen en la tierra, que somos nosotros mismos, o una persona. Entonces ahí decía, no te harás imagen de arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces estamos poniendo ídolos por encima de Dios. Estamos idolatrando a alguien, por lo tanto es pecado. Y nos aleja de nuestro Padre Eterno, llevándonos a estar cautivos sin su Espíritu Santo. Ahora, pues a nadie le da envidia la envidia. ¿Sí? ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, uy, qué envidia tener ese carro. Uy, qué envidia esa casota que usted tiene. Uy, qué envidia, mejor dicho, ese perro tan bacano que usted, tan bonito ese perro, qué envidia. Pero a nadie le dice a uno, uy, qué envidia tener su envidia, ¿no? No, la envidia no es envidiable. Es decir, que en ningún sentido es bueno. Al contrario, es de las cosas más dañinas que existen. Por ejemplo, José y sus hermanos. Los hermanos de José tenían envidia, pero en lugar de... O sea, ¿qué era eso? Lo escuarcomía, le dieron hasta ganas de matarlos. ¿Sí? Entonces por eso debemos actuar de manera urgente frente a este pecado, porque causa daño en muchos sentidos, especialmente a la persona que está sintiendo envidia, más que a la persona que uno envidia. Pero sin embargo también puede llegar a causar daño a la otra persona. Entonces uno de los daños que puede ser es el que la experimenta. Quien experimenta siempre va a estar intranquilo, nunca va a tener paz. Y la persona que es envidiada, o sea, por ejemplo, yo te envidio a ti, entonces tú vas a estar siempre que huir de mí o esquivarme o
esquivar mis obstáculos. Las piedras que yo le ponga de tropiezo, siempre vas a tener que esquivarlas. Entonces vamos a leer otras escrituras que pues para que vea que eso es un pecado. Siempre está en toda la Biblia, va a estar hablando de la envidia. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es tan corrosiva que es como si bebieras veneno. Arruinas tu propia vida y puedes llegar a arruinar la vida de otras personas. Carcoma de los huesos. La envidia te podría dar hasta un cáncer. O sea, es tan fuerte, tan terrible que hasta un cáncer puede salir de la envidia. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación de toda obra perversa. Lucas capítulo 9 versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con la envidia? Pues sí, niéguese a usted mismo si usted quiere seguir al Padre, si usted quiere seguir a Jesús, a nuestro Redentor. Niegue esa envidia, aléjese de ella. Veamos otra. Primera de Samuel capítulo 18, versículos desde el 7 hasta el 9. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 a mis miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Otra palabra, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 4. Primera de Timoteo 6, 3, 4 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Otra, vamos al libro de Números, capítulo 16, versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces todas estas palabras, todos estos versículos hablan sobre la envidia. Entonces alimentar la envidia es cavar su propio pozo, un pozo donde nosotros decidimos enterrar la felicidad. ¿Será envidia o no? ¿Cómo lidiamos con las personas envidiosas? Es imposible evitar que alguien en algún momento de nuestras vidas nos envidie. Tampoco podemos atenuar, disminuir o quitar la envidia. Normalmente el envidioso nunca va a admitir su envidia. Lo que decíamos, la negación. Lo más inteligente es mantenernos lo más alejados posibles y estar atento a los obstáculos o piedras de tropiezo que nos quieran poner. Algunas veces nunca nos damos cuenta de nuestra propia envidia. Eso también es otro tema. ¿Por qué? No, pero a mí me envidian, pero si yo no envidio, ¿será envidia o no? Sí, yo envidio. Vamos a ver. Algunas veces nunca nos damos cuenta, entonces vamos a ver. Le da incomodidad cuando ve a alguien que le va mejor que a usted, sabiendo que están en las mismas condiciones. Por ejemplo, un ascenso. Y además, usted piensa que usted trabaja más que esa persona, o sea, que la persona trabaja la mitad de lo que usted trabaja, y aún así a él lo ascendieron, a usted no. Eso es envidia. Por ejemplo, otro caso, cuando le preguntan por su trabajo, usted es el mejor, todo lo que hace es, mejor dicho, excelente, y sus compañeros ni siquiera son sombra suya, o sus compañeros no hacen nada bien. La envidia ha entrado en su corazón. ¿Será envidia o no? Debemos arrepentirnos y cuestionarnos hasta qué punto estamos en este pecado para que el Señor nos ayude. Tenemos que reconocerlo para que el Señor envíe su espíritu y saque todo ese pecado oculto, porque tal vez nosotros no nos damos cuenta. Entonces sería un pecado oculto, el Señor lo revela y tú tienes la oportunidad de arrepentirte
pedir perdón y volver al Padre. Vamos con mucha más escritura. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Filipenses 2, capítulo 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Romanos 13, capítulo 13, versículo 13, 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Colosenses capítulo 3 versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Romanos, capítulo 12, versículos 15 y 16. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Regocijaos en el Señor siempre. Y para finalizar, Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén y amén. Vamos a orar. Padre Santo, bendito sea tu nombre, a ti la gloria, el poder, el reino, por siempre y siempre. Te pedimos perdón primeramente por nuestro corazón, que hoy es bueno y mañana no sabemos. Te pedimos perdón por sentir envidia hacia otras personas. Nos olvidamos agradecerte y bendecirte, porque al desear cosas ajenas, nos llenamos además de avaricia, celos, contiendas, incluso hasta desear la muerte de aquellos a quienes envidiamos. Te pedimos perdón, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, por medio de tu Espíritu de Santidad. También te pedimos que nos laves con la preciosa sangre de Cordero Santo, Yeshua, para que nos arrepentamos y volvamos la mirada hacia tu reino, hacia tu rostro, acordándonos que tú nos das conforme a lo que tengas preparado, y sabiendo que nunca nos va a faltar tu gracia y tu amor. Te agradecemos por escucharnos, respondernos nuestra oración. A ti sea todo el poder y la gloria. A ti Shaddai Elohim, Dios Todopoderoso, la gloria y la adoración sean hacia ti eternamente. A ti, Yahweh eterno, Padre, Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y tu pueblo dice amén. Amén. Bendiciones para todos. Shalom, shalom, y reflexionemos sobre la envidia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga.